vamos a hablar acerca de la autoridad. Gloria a Dios. Porque eso es lo que se ha perdido. Por eso los hogares van de mal en peor. Por eso las situaciones se han perdido, porque el papá ha perdido autoridad, la mamá ha perdido autoridad y todo va en bancarrota. Como estamos en Cristo y tenemos ese título, ¿no? La iglesia de hoy con los principios de ayer, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El apóstol Pablo hace énfasis en la autoridad, pero no que se presenta como un autoritario, sino ejerciendo una autoridad que él la recibe. Y en la segunda carta a los Corintios, vamos a aprovechar el tiempo para que analicemos con toda seriedad, y no es un invento nuestro, sino basados en la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, quiero leer el verso 1 y luego el verso 7 y 8. Dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. La palabra osado quiere decir atrevido. El verso 7 dice, usted lo puede anotar allí del 1 al 8. Amén. Pero voy a leer el verso 7 que dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Esta palabra se ha vuelto muy pesada y en vía de extinción en los hogares de familia, porque el papá reclama y él dice que tiene autoridad, la mamá dice que ella tiene autoridad y los hijos dicen que también tienen autoridad. Y entonces llegamos al dicho: ¿quién manda a quién? ¿Quién dirige? ¿Quién gobierna? Porque la Biblia habla de gobernar la casa, pero ya el padre no tiene autoridad. Segundo, la madre perdió la autoridad. ¿Cómo se pierde la autoridad? No por las palabras que nosotros digamos, sino por nuestros hechos. Por ejemplo, ¿cómo quiere un padre que el hijo no fume, que no sea un borracho, si él llega borracho y fuma delante de los hijos? Entonces hay cosas que son como absurdas para nosotros, que queremos que nuestros hijos sean honrados, pero nosotros no mostramos en nuestro testimonio esa honradez para mostrarle ejemplo a los hijos. El objetivo que todo cristiano pueda entender lo que la palabra de Dios enseña sobre este tema tan importante como es el de ejercer y obedecer la autoridad delegada. Hay un concepto del latín que quiere decir autoridad, derecho y poder de mando y de hacerse obedecer. Poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. En todas las esferas sociales de este mundo, muchos ignoran el verdadero significado de autoridad. Por consiguiente, también ignoran cómo se debe ejercer y cómo se debe obedecer. El no tener este conocimiento trae como consecuencia
que algunos que están puestos en autoridad se envanezcan, y esto mismo los lleva a la arrogancia y a la prepotencia. Por otro lado, algunos que están bajo autoridad también la desconocen y se rebelan, creyendo en un horrible pecado. El resultado de todo esto es desorden y confusión. Yo decía, hermanos, porque uno tiene que apropiarse de documentos. Lamentablemente, de donde nació la liberación femenina, eso es lamentable tener que decirlo, pero es verdad, surgió de una mujer lesbiana. Y de allí vino entonces a surgir hasta que esto llegó a personas que ejercen la ley, y comenzó a rodar esto por el mundo como una campaña. Y de allí que aún en nuestras congregaciones hay algunas hermanas que están pringadas de este problema y dicen: ¿por qué no borrarán eso de la Biblia, que la mujer tiene que sujetarse al marido? Como contradiciendo a lo que Dios ha establecido, porque la autoridad es dada por Dios. No para entender, como nosotros tenemos una cultura en Colombia que creemos que la autoridad es el machismo. No, la autoridad es que cada uno conozca cuál es el sitio que le corresponde, y desde el sitio que le corresponde entonces tiene la oportunidad de mandar, pero también obedecer. Amén, amén. Nosotros tenemos que aprender a hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar. Estos enredos en la vida nos llevan a la arrogancia, a la prepotencia, y por eso en Colombia sufrimos ese problema del machismo. Es que yo soy el que mando. Eso ya no es autoridad, sino que la persona se vuelve autoritaria, abusando de la autoridad. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13. Miremos lo que dice Romanos capítulo 13, del 1 al 4. Bueno, si un edil o un ¿cómo se llama en los barrios, no? Hay ediles y también hay inspecciones de policía. La persona es mala, y entonces, porque la persona es mala, yo me voy a rebelar contra ella. Entonces, yo tengo que entender que aunque esa persona sea mala, él está ejerciendo algo para que se obedezca una ley. Entonces yo no voy a tenerle miedo al hombre, sino a la ley, porque ley es dada por Dios. Dice en este capítulo 13 de la carta a los Romanos, escuchen: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Nosotros no podemos estar en contra de la ley, porque son las autoridades que Dios ha dejado
para gobernar las naciones, para gobernar los municipios, los departamentos, los corregimientos, etcétera. Si con estos reglamentos que hay tanta corrupción, ¿qué tal que no hubiera nadie que pusiera ley? Estuviéramos aún en peores circunstancias. Entonces, lo que estamos buscando es precisamente volver al principio. Y el principio de todas las cosas es Dios. Y Dios es el que reglamenta todas las cosas. La autoridad viene de Dios. Dios es la autoridad por excelencia. Es el que establece la autoridad delegando a quien Él escoja. Dios ejerce la autoridad para el orden, que se traduce para bienestar del ser humano. A todo ser humano le conviene someterse a la autoridad porque es para su bien. El resistir la autoridad acarrea condenación. La autoridad superior y la autoridad inferior es la que nosotros tenemos que conocer. La superior y la inferior. Un ejemplo, un hombre llegó al Señor Jesús a pedirle que sanara a uno de sus siervos. Y a mí me llama la atención lo que dice San Mateo, capítulo 8, el verso 9. San Mateo, capítulo 8, el verso 9. Mire, yo quiero que conozcamos aquí lo que es la autoridad superior y la autoridad inferior. Dice, el título de este cuadro que presenta la Biblia dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso es una demostración de fe, ¿no? El verso 9 es donde yo quiero que entendamos esta parte. Dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Entonces aquí representa la autoridad superior porque él está bajo autoridad, pero también tiene soldados bajo sus órdenes. Amén. Si yo quiero que la autoridad superior no me atropelle, tampoco yo debo atropellar a los que están bajo mis órdenes. Amén. Amén. Estamos entendiendo esa parte, hermano. Amén. Es muy importante que nosotros podamos entender esta parte. La autoridad superior y la autoridad inferior. Toda persona está relacionada con la autoridad en dos dimensiones, la superior y la inferior. La superior es la que está por encima de usted y la inferior es la que está por debajo de usted. Debemos ser diligentes en conocer y discutir estas dos dimensiones de la autoridad. La superior es para someternos a ella y la inferior es para tratar justicia y misericordia a los que están bajo nuestras órdenes. La justicia no puede desplazar la misericordia, porque de esta manera no sería justicia, ni la misericordia puede desplazar la justicia, porque de esa manera no sería misericordia. La autoridad necesita estos dos elementos de carácter espiritual y moral, de manera que la autoridad sin justicia confunde y destruye y conduce a la desobediencia y al desorden. Por otro lado, la autoridad sin misericordia puede conducir a la insensibilidad y a la crueldad. Entonces, hay que entender, estamos bajo autoridad,
pero también tenemos personas bajo nuestras órdenes. Amén. Y hay una cadena descendente, ¿no? La parte más alta viene bajando, y esto lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 32, que el esposo no sea tropiezo a la esposa, ni la esposa sea tropiezo al esposo, ni que ellos sean tropiezo a los hijos, para que cada uno conozca su derecho y a qué autoridad tiene que someterse. La Biblia no dice que el hombre es el que edifica la casa. Dice: la mujer sabia edifica la casa. ¿Por qué? Porque ella es la que pasa con los hijos en la casa y comienza a decirle quién es el papá, cómo es el papá. Y si de pronto el papá actuó sin misericordia con su hijo, entonces la mamá, con la autoridad que también ella tiene que aconsejar a su hijo. Dice: si usted se porta mal, su papá tiene que castigarlo, porque nosotros tenemos que responderle a Dios. Si el hijo comete el error con la mamá no debe esperar que el papá sea el que corrija o castigue el hijo. A quien le cometió el error es el que tiene el derecho de aplicar, mire usted el jueguito, ¿no? Justicia con misericordia y misericordia con justicia. Que sea el castigo justo. No todo el tiempo tiene que ser azote, sino de acuerdo a lo que el hijo cometa, porque es el error que cometen algunos, y más que todo las madres que viven con los hijos, es que cuando comete un error digno de un castigo, entonces lo pasan por alto, y cuando comete una falta pequeñita, entonces, y eso exaspera a los hijos, y es lo que dice la Biblia, que no debemos exasperarlo, porque ellos entonces van a tomar represalia. Podemos entender entonces, a partir del capítulo 11, Pablo dice el verso primero, estamos en Primeras de Corintios, ¿no? Había dicho el verso 32, quiero decir, hermano, dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Amén. Esto también tiene que ver con nuestra familia. Que el papá no sea tropiezo para el esposo, no sea tropiezo para la esposa, ni la esposa sea tropiezo para los hijos. Conociendo cada uno su derecho, entonces lo va a llevar a una conclusión importante. Dice el verso primero del capítulo 11: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y cuando dice Dios es la cabeza de Cristo, porque ustedes saben que quien engendró a Cristo en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Entonces primero es el Espíritu Santo, ¿no? Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero ya hablando totalmente independiente, habla que Cristo es la cabeza de todo varón y todo varón es cabeza de la mujer.
Sigamos, verso 5 dice: o aquí hay unas señales de respeto. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea que el hombre no puede adorar a Dios con la cabeza cubierta, porque si tiene la cabeza cubierta está afrentando su autoridad. En cambio, dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiere rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Esto lo han malinterpretado muchas personas, y hay religiones que las mujeres usan un manto y se cubren. Pero no, esto no tiene necesidad de esto, porque el verso 14 dice: la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Por eso en la iglesia hay una costumbre diferente a la costumbre de la gente que no tiene compromiso con Dios. Supongamos, la mujer tiene respeto de acuerdo al hombre que tiene como esposo. Si por allí pasa la mujer del alcalde, de pronto alguien loco ahí le tira un piropo, ¿no? Y alguien sabe: uy, cuidado, que esa es la esposa del alcalde, ¿cierto? Entonces, la mujer se identifica a quién pertenece, qué autoridad está por encima de ella. Hay un padre respetable que tiene una esposa respetable, y los hijos son reconocidos por el respeto y la parte honorable de sus padres. Pero si sus hijos, si los padres son personas de mala calaña, como se dice, como dijo Cristo, si al padre le dicen Belcebú, entonces ¿qué no dirán de los hijos? Entonces, lo importante es que cuando va una mujer bien vestida, no importa que lleve el cabello recogido, pero se ve que su cabello es normal, es largo, no hay nada anormal, todo está natural en ella. Entonces, esa mujer está identificando qué autoridad hay sobre ella. Porque yo creo que hay un sometimiento de la esposa y el esposo. La esposa debe vestir como le agrada al esposo, y el esposo debe vestir como le agrada a la esposa. Porque el sometimiento de la palabra, que algunos no han entendido, es: el hombre piensa que la mujer es la que tiene que sujetarse a él. Supongamos, el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Para que un cuerpo funcione, el cuerpo tiene que estar sujeto a la cabeza, pero la cabeza también tiene que estar sujeta al cuerpo, para que haya un funcionamiento normal. ¿Por qué Dios no le dio la dirección, el dominio a la mujer? Vamos a la Biblia. No vamos a las leyes que hay ahora en los países, porque esos son inventados por el hombre. Pero dice allá en Génesis, ¿sabe que la palabra Génesis significa principio, ¿no?
En el capítulo 3, el verso 16, que entre otras cosas yo quiero hacer énfasis en esto, porque religiosamente nos enseñaron a nosotros que el pecado original fue el acto sexual de Adán y Eva. Y por eso nos han enseñado que esta parte es el pecado original. El acto sexual es pecado cuando se hace fuera del matrimonio, antes del matrimonio y después del matrimonio con la que no es la pareja o el cónyuge. Se convierte en pecado. Pero como es un acto que Dios lo estableció, aunque es un placer de la pareja, eso es sagrado delante de Dios, porque fue establecido por Dios. En este versículo, el por qué motivo es que Dios no le dio la dirección a la mujer. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta fue la parte como una maldición que Dios estableció. Ahora el apóstol Pablo, haciendo énfasis de esto, dice en la primera carta a Timoteo capítulo 2, primera carta a Timoteo capítulo 2, porque ustedes se dan cuenta, hermanos, los lectores de la Biblia, que Pablo fue el primer ministro que Dios escogió para predicar el evangelio a los que no eran judíos. Y como fue el primero, entonces él tuvo que establecer algunas normas para que las personas no quedaran así como a la deriva, sino que tuvieran una dirección. Entonces Pablo va hablando con un pastor muy joven llamado Timoteo, y él le dice, capítulo 2, el verso 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No es que va a tener una venda en la boca, sino que se venían viendo en esa cultura de los hebreos, había un desorden, que en una reunión como esta, el esposo y la esposa por A o por B tenían una discusión en la casa. La esposa decía que era amarillo y el esposo decía que era verde. Y por ahí formaban la discusión. Entonces cuando venían a la reunión, al culto, el predicador de pronto se metía en el tema y tocaba de pronto lo que ellos estaban discutiendo. Y allí se codeaban y decían, ¿se da cuenta que era como yo le estaba diciendo? Y formaban la discusión. Entonces dice el apóstol, la mujer guarde silencio, y si algo tiene que preguntarle al marido, hágalo en la casa, para que no se formara ese desorden. Dice entonces el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora viene el por qué. Dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por eso es que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. No hay media mujer ni medio hombre. Dios al hombre lo hizo varón y a la mujer la hizo hembra, pero no hay media mujer ni medio hombre, porque por allí están diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, que eso es de nacimiento, y entonces si nosotros creemos eso, estamos desconociendo que Dios falló en la creación. Dios no falló en la creación. Amén, amén. El que falla es el hombre. Sí, amén, amén. ¿Sí? Entonces dice, varón y hembra los creó Dios. No creó mitad y mitad, no Señor, sino varón y hembra los creó. Y dice en este versículo 14,
Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces miremos cómo son los principios. El hombre no fue formado o creado por Dios por causa de la mujer. Porque cuando Dios formó al hombre, no existía la mujer. La mujer sí fue creada por causa del hombre. Porque Dios le dio autoridad a Adán para que a todos los animales Él los llamara por su nombre, o sea, les pusiera nombre. Y Adán miraba, vamos a suponer, ¿cierto? El patico y la patica, el gallo y la gallina, y todas las parejitas. Y dice, y para Adán no se halló ayuda idónea. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré una ayuda idónea, no una ayuda demonia, ¿no? Porque a veces hay mujeres que son demonias para el hombre. O lo contrario. Porque es que no podemos señalar así, sino que estamos viendo los principios bíblicos. El por qué Dios no permitió que la mujer fuera la cabeza. Por otra parte, tenemos que anotar lo siguiente. No la tomó de hueso de la cabeza para que la mujer fuera la que tomara el dominio, tomara la dirección. Mucho menos la tomó de hueso del pie para que el hombre la tenga como esclava. La tomó del costado, que quiere decir compañera, para que el hombre no estuviera solo. Porque lógicamente, cuando el hombre camina, el hombre está solo. De pronto el hombre no se proyecta. Es raro el joven que en su soledad se proyecta. Yo voy a atesorar esto, voy a ahorrar esto, porque lo que gana se lo gasta. El hombre viene a pensar en el día de mañana, es cuando ya tiene un hogar. Por ejemplo, yo empecé el ministerio soltero, ¿no? Y yo salía a las veredas y alguien me decía, vea, le regalo ese pollo. Y yo, ¿para qué me llevo ese pollo? ¿Para qué me lo llevo? Para desplumarlo, para arreglar. No, yo no arreglo eso. Y si de pronto lo aceptaba, lo llevaba a alguna casa donde estaba la familia, ¿no? Una familia. Dice, ¿por qué no arreglan ese pollo para que lo comamos? Y eso alcanza solo para una comida, ¿no? Pero luego, cuando Dios me dio la esposa, hermano, cualquier cosa que le dan a uno lo lleva a la casa, ¿cierto? Porque ya todo lo aprovecha. Y esa gallinita o ese pollo que yo me iba con otra familia, que era una sola comida, ahora con mi esposa comemos varias veces, ¿no? O sea, cuando uno forma el hogar con el conocimiento, yo quiero decirles, para mí el matrimonio ha sido una bendición de Dios. Muchos dicen que el matrimonio es una cruz, que es algo esto, que hay que vivir oprimido. No, Señor. Porque cuando nosotros conocemos los principios que Dios estableció, le sacamos provecho a lo que es el matrimonio. Hombres ignorantes dicen, no, la vida es tener una y otra y otra y otra. Eso es una mentira del diablo. Lo que un hombre hace con 5 mujeres lo hace con una sola. Porque si el hombre hubiera tenido la necesidad de 5 o 3 mujeres, Dios se las hubiera hecho inmediatamente. Pero el hombre necesita una mujer. Sí, amén, amén. ¿Cierto? Amén. Y la diferencia que tiene Rosa y María es el carácter y el nombre. Porque lo que tiene Rosa lo tiene María. Pero el diablo le hace ver a los hombres, no, la cosa es ir descubriendo, experimentando, y ahí es donde el hombre se va cada día. Y cuando la mujer se ve desplazada, entonces por eso es que se entregan a la prostitución, porque una mujer que tenga a su marido no necesariamente tiene que estar viviendo sexualmente, sino en su orden. Ahí es donde el hombre y la mujer tienen que entenderse. Y ahí es donde la pareja a veces guarda más silencio. Y es donde se debe más
comprender y conversar. La comunicación. Cuando la mujer está enferma, cuando el hombre está enfermo, cuando él está cansado, cuando ella está cansada. Pero no, es que usted es mi mujer y tiene que servirme a la hora que yo quiera. Eso es desconsideración. Dios no estableció eso así. Los animales tienen sus tiempos, ¿cierto? No en todo tiempo los animales tienen sus reglas. Y ellos no tienen quien los gobierne. En cambio, Dios nos ha dado un razonamiento para que pensemos bien las cosas. Entonces ya entendemos el por qué Dios no permitió que la mujer tomara el dominio. Porque ella fue muy blandengue. Sabe que el diablo no se le acercó a Adán, sino a la mujer. Dice, con que Dios ha dicho que de ese árbol no comáis. Ah, sí, Él nos dijo que si comemos de ese árbol, moriremos. Dice, no, no morirán, sino antes se abrirán los ojos y serán como dioses, conociendo todas las cosas. Y lógicamente, el chicharrón le hace mucho daño a muchos, ¿cierto? Casi a todos nos hace daño el chicharrón. Pero vemos un chicharrón allí y lo que le gusta con frisoles, ¿cierto? Eso le hace daño a usted, pero usted se pone a contemplarlo. Y camina para allá y otra vez viene. Hasta que la tentación lo lleva, ¿cierto? Eso fue lo que le pasó a Eva. Ella se puso a contemplar el fruto de ese árbol. Y vio que era atractivo. Vio que era codicioso. Y entonces se acercó, yo me imagino, y empezó a tocarlo. Por eso es que en esos toques que se despiertan las pasiones. Y esos toques tienen que ser el esposo a la esposa. Pero si se pone a tocar la que no es la esposa, ahí es donde viene cuando los hogares se derrumban, cuando los... Ahora está comúnmente el divorcio en Colombia. Por cualquier... El hombre le dice, ah, si no quieres vivir conmigo nos divorciamos. Yo he entendido, porque no me gusta como irme más allá del margen de las cosas. En Colombia permitieron el divorcio. No es para que las parejas que vivan se divorcien, sino que lo establecieron es porque usted se da cuenta, hermano. Aquí en Antioquia no había mucho eso, pero para la costa, hermano, eso pulula por todas partes. Una mujer casada viviendo con otro hombre que no es su esposo y ya tienen hasta 5, 6, 7 hijos. Y ese hombre casado está viviendo con otra mujer y tiene hijos con esa. Entonces, ¿sabe qué fue lo que pensó el gobierno? Que para que estas parejas que viven así en desorden pudieran divorciarse de su cónyuge para casarse con la persona que viven y que tienen familia, para que esos hijos sean legítimos. Pero eso se ha vuelto una corrupción totalmente. En la Iglesia Católica, con mucho respeto lo digo, no permiten el divorcio, pero para las personas que no tienen dinero, porque a Turbayayala sí lo divorciaron y lo volvieron a casar. Y usted sabe quién es Turbayayala, ¿no? Que fue presidente del país. Como ese sí tiene platica. Ahora, si no aceptan el divorcio, entonces ¿por qué no ponen una ley? ¿Cuántas parejas salen del atrio de la iglesia y la mujer se va para un lado y el hombre para otro lado? Ella se busca otro marido y él se busca otra mujer. Entonces, ¿por qué no hay una ley que para el casado no puede vivir con otra mujer sino con su esposa? Si no aceptan el divorcio. Pero la gran mayoría de personas viven en esa situación. Entonces, cuando venimos aquí a la Biblia, que son los principios de Dios, entonces ese desorden en pareja, si no están casados,
tienen que casarse porque el matrimonio no fue establecido por una religión. El matrimonio fue establecido por Dios y Dios mismo fue el que hizo la primera ceremonia de matrimonio. Por eso el matrimonio consta de dos actos: entrega y bendición. Dios, cuando formó a la mujer, se la trajo al hombre y se la entregó. Y dice, y luego los bendijo Dios. Por eso el matrimonio civil tiene el mismo proceso. Se casan en una notaría, en un juzgado, protocolizan el matrimonio y luego vienen aquí y aquí se hace la ceremonia para pedir la bendición de Dios. Esta ceremonia, iglesia, no es para casarlos, sino para pedir la bendición, porque ya a través de la ley están casados. Y yo quiero decirle algo a los amigos, que yo sé que los que están aquí ya son personas que tienen algún conocimiento de la Biblia. Y quiero decirles, un matrimonio que no esté protocolizado no tiene validez. Si el hombre muere y dejó una herencia, una casa, una hacienda, cualquier cosa que haya dejado, para que esa mujer herede lo que el hombre dejó, su esposo, tiene que darse cuenta si su matrimonio está registrado en una notaría. Si no está registrado, la ley no la apoya a decir usted es la dueña de esto que quedó. Para que ella sea dueña, tiene que protocolizar el matrimonio. Y la gente piensa que el matrimonio católico es uno y que el matrimonio civil es otro. Ustedes saben por qué los sacerdotes católicos, ellos hacen el matrimonio. Porque todos los que estudian, van a una escuela, a un colegio, ellos se dan cuenta que hay un concordato entre el gobierno y la Santa Sede. Y por medio de ese concordato, los sacerdotes tienen autoridad para celebrar matrimonio. Pero lo celebran, pero tienen que registrarlo, protocolizarlo en una notaría. Por la gracia del Señor, ya muchos pastores de nuestra iglesia tenemos autoridad para celebrar esos matrimonios así, pero tenemos que tomar todos esos papeles y llevarlos a la notaría para que el matrimonio quede constituido a través de la ley. El que diga que el matrimonio civil no tiene valor es porque no conoce las leyes. Y está diciendo, las leyes de Colombia no sirven para nada, porque el matrimonio es establecido por medio de la ley. Y las autoridades son dadas por Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cuán importante es para todos los hombres de Dios conocer bien esta enseñanza bíblica, que es un principio de Dios para que cuando el Señor le pida cuentas de la autoridad que Él le delegó, de cómo la administró, pueda salir bien. Porque Dios me dio una esposa, me dio 3 hijos y todavía me ha dado autoridad para enseñarle a los nietos. Mire usted hasta dónde llega la autoridad, ¿cierto? Le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué es lo que hay que enseñarle? ¿Quién es Dios? Amén. Y que un día tenemos que estar delante de Dios para darle cuenta a Él. Hay un rezo que la gente vive rezando, pero lamentablemente el ser humano es como el loro, ¿no? El loro dice lo que le enseñan, pero sin saber qué es lo que están diciendo. Y yo siempre repito esto porque cuando yo estaba en la escuela me repetía mucho esto y yo lo recuerdo mucho. Y después que empecé a leer la Biblia y que Dios me dio la revelación del Evangelio, es que comprendí todo aquello. Dice la gente, no vamos a gozar la vida porque eso es lo que uno se lleva el día que se muere. Con la una, con la otra y todo lo que hay que hacer. Y dice que Él ascendió a los cielos y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero la gente no cree eso, lo reza pero no lo cree. El mundo se va a acabar.
Mentiras, el mundo se acaba para el que se muere. Y al final de ese rezo está diciendo: creo en la resurrección de la carne y de la vida perdurable. Y la gente repitiendo, pero no le presta atención. Todos los muertos, desde Adán hasta nosotros, un día habrá un tribunal donde el Señor Jesucristo va a pedir cuenta. Allá no vamos a necesitar padrinos, porque todos van a estar en la misma situación. Cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo. Pero de acuerdo a las cosas que hayamos hecho, dice, Dios le pagará a cada uno conforme a su obra. Los hijos no son de nosotros. Es un préstamo que nos hace el Señor. Los hijos son herencia de Dios. Lo tenemos por un tiempo. Pero ese tiempo que tenemos los hijos, mi esposa y yo tenemos que ponernos de acuerdo. Yo, como soy la autoridad superior de mi esposa, yo tengo que apoyarla a ella, porque ¿qué pasa más con los hijos? Papi, es que mami hoy me pegó y me hizo esto y esto y esto. Mijo, ¿y usted qué le hizo? Pero la mamá está por ahí y dice: mi amor, fue que él hizo esto y esto y esto. No me siga hablando porque yo también lo voy a castigar. Entonces el hijo no encuentra como dónde apoyarse. Dice: no, aquí hay que someterse, ¿cierto? Porque no hay otra alternativa. Pero cuando el hijo encuentra el apoyo en el papá: es que eres una bruta, ¿por qué le pegas al niño así? Y delante de él, peor todavía. Entonces hay que enseñarle que en el hogar hay una autoridad, que es el papá. Amén. Ese papá está unido a su esposa para que haya un gobierno en la casa. Y esos hijos están bajo las órdenes de ellos. Pero por encima de nosotros está Dios. Amén. Cuando una sociedad no tiene hogares como rueda suelta, es una sociedad consistente. Porque la base de la sociedad es la familia. Y si en la familia no hay gobierno, todo se vuelve un caos. Qué problema tan serio. Por eso yo quiero, hermano, aconsejarles en esta noche. Dice la carta a los Efesios. Escuche bien que el matrimonio tiene una comparación muy bonita. Efesios capítulo 5. Dice el verso 21. No dice sométase la mujer, sino someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Ahora, si mi esposa me obedece a mí, no es porque yo sea el hombre, el mando, el que gobierno, no. Ella lo hace porque ella está convencida que con eso está agradando a Dios. Amén. Es en el temor de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no al hombre de la calle, sino a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Mire, hay algo tan sencillo y parece algo insólito, ¿no? La Biblia no habla muchas veces que la mujer ame al marido, pero sí dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y qué es lo que le dice a la mujer? Dice: y la mujer respete a su marido.
El hombre ama y la mujer respeta. Ahí es que es donde se conoce la autoridad superior y la autoridad inferior. Y sabe que esto, cuando se malinterpreta, ahí es donde viene entonces lo que llama el machismo. La mujer tiene derecho a opinar. Amén, amén. ¿Cierto? Amén, La mujer amén. tiene derecho a opinar, pero no hacerlo. El hombre está haciendo un negocio y viene la mujer de imprudente y se mete: yo no estoy de acuerdo con eso, y asusta al otro, ¿no?, que está allí. Quedó en plan el negocio. Ella está escuchando en la cocina porque hizo el fresco para traerle a la persona el tinto, pero ella está pendiente, escuchando todo, como una lorita, ¿no? Pero luego, con sabiduría, le dice: mi amor, yo no estoy de acuerdo con eso, pero se lo está diciendo a él solo. Amén. No, ¿cómo así? Es que yo soy el que mando y yo puedo hacer el negocio. No, pero un momentico, yo también tengo derecho. Porque si a usted le va mal, ese mal también me cobija a mí. Sí, amén, amén. ¿Cierto? Y hay muchas cosas. Hay hombres que parecen tan inocentes, ¿cierto? Que hay otra mujer que está enamorada del esposo de esa mujer, pero él no se da cuenta. Algunos se hacen los ignorantes y otros no se dan cuenta, pero las mujeres se conocen las artimañas, las actitudes. No es celo, porque el celo caprichoso es cuando yo me imagino las cosas, pero cuando se ve eso, la mujer tiene derecho, mi amor. Esa mujer lo está mirando con mucho deseo, tenga mucho cuidado, porque es que uno tiene que cuidarlo de uno. Amén. ¿O no es así? Señora. Por eso se habla de propiedad, para que no haya ese desorden de que este esté viviendo con aquella y aquel con este. Entonces hay algo establecido en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 7. Si los amigos quieren tomar esto para ellos, qué bueno, porque esta es la palabra de Dios. Amén, amén. No estamos imponiendo, ¿no?, sino lo que dice la Biblia. Amén. Dice el verso 1 del capítulo 7 de Primera de Corintios: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Porque hay problema, ¿no? Cuando el joven toca a una mujer y no es por la vía legal, se desordena. Y recuerden, con mucho respeto les digo, la mujer puede ser una buena influencia o una mala influencia. Dice el verso 2: pero a causa de las fornicaciones es el acto sexual fuera del matrimonio, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y para yo decir que este carro o esta casa es mía, ¿qué tengo que hacer? No solamente pagar el dinero, tiene que haber unos papeles que certifiquen que yo soy el dueño, ¿cierto? Entonces dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Cuando un hombre tiene otra mujer, ya no cumple con su esposa. Pero esto se queda solamente en el hombre. No, Señor, dice: y asimismo la mujer con el marido. Es que esto es unido, ¿no? El verso 4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Claro, ya con esto ya el hombre dice: no, es que yo soy el que mando y usted tiene que hacer es lo que yo le diga. No, a la otra parte. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. O sea, esto es cambiadito, ¿no? Sí, amén, amén. Porque allá en el pecado, Dios dijo, por la debilidad que la mujer cometió, dijo: el hombre se enseñoreará de ti. Pero ahora en la nueva vida en Cristo, ambos tienen el mismo derecho. Amén.
¿Usted cree que el acto sexual es porque el hombre quiera? No, la mujer tiene que querer también para que haya un acuerdo. Por eso es que hay muchas mujeres destruidas sentimentalmente. Y por eso es que ellas entonces dicen, no, más bien, ¿no será que con otro hombre es diferente? Porque mi esposo es tan tosco. Y las cosas bonitas que otros le dicen en la calle es lo que usted debería decirle a ellas. Amén, amén. Porque cuando una mujer se siente satisfecha y alguien le tira un piropo en la calle, dice, mejores cosas me dice mi esposo, y con eso le tapa la boca. Amén. Entonces, miremos, es importante el tema de la autoridad. Si nosotros seguimos los principios de la Biblia, vamos a tener hijos sujetos, obedientes, porque ellos ven que la mamá es una mujer obediente, ellos ven que el papá es un hombre obediente, no es tirano. Con ternura aconseja a su esposa y ella con ternura aconseja a su esposo, y los dos con esa ternura aconsejan a los hijos y le dice, mi hijo, usted cometió este error. Claro que uno no debe castigar a los hijos de una vez porque cometan un error, sino lo llama, mi hijo, esto que usted hizo no está bien. Si usted lo vuelve a hacer, entonces me va a tocar castigarlo. Y usted le promete eso al hijo. Él lo ensaya otra vez, porque los hijos son así, ¿no? Le miden el aceite al papá o a la mamá y lo vuelven a hacer. Digo, bueno, ya lo hizo la segunda vez, pero la tercera no se la dejo pasar. Y él lo vuelve a hacer. Entonces dice, venga, enciérrese con él, no escándalo en la calle. Métase a la alcoba y le dice, mi hijo, yo tengo un compromiso con Dios. Yo tengo que responderle a Dios por usted. Y la Biblia me dice que hay que disciplinarlo en la disciplina de la palabra. Entonces me quito la correa y calmado, sin ira, lo voy a castigar y le voy a dar cosa que no le vaya a hacer daño a él. Que una mamá una vez castigó a un niño y le dañó los testículos con la hebilla de una correa. Una vez una mamá se quitó la chancla y se la tiró a la hija y casi le da en el centro del ojo. Hermano, esas cosas son injustas, porque hay que aplicar la justicia con misericordia y la misericordia con justicia, porque no hay justicia sin misericordia, ni misericordia sin justicia. Hay que ser justos. Y cuando uno castiga al hijo con esa seguridad, entonces los hijos dicen, bueno, yo la embarré y tengo que aceptar el castigo. Y al rato está lo mismo el hijo, mami, papi. Pero si usted lo hizo con ira y lo atropelló injustamente, el niño va a crear en sí un resentimiento. Y hay muchos hijos resentidos que por eso viven debajo de los puentes y durmiendo en las aceras, porque no quieren estar con ese tirano, con esa tirana. Qué bueno cuando los hijos están amañados en la casa. Salen a la calle pero quieren volver a la casa porque están amañados. Pero a veces cuando el esposo sale, dice la esposa, gracias a Dios, porque se fue. No es lo contrario cuando llega, que debe haber alegría cuando está en la casa. Y a veces el hombre cuando está descansando, tiene un día de descanso, está en la casa, porque la casa no tiene amañadero, hay que salir. Y cuando hay amor, cuando hay ternura en el hogar, el hombre no quiere salir. Entonces por eso es que muchas mujeres se vuelven callejeras, ¿no? Y se van a las otras casas porque no tienen amañadero en la casa. Y todo eso, novelas y todo eso, es lo que ha dañado la mente a muchos. ¿Qué es lo que hace una novela? Enseñarle a una mujer cómo se engaña el marido. Enseñarle a un hombre cómo se engaña a la mujer.
Y ese es un teatro del diablo donde aún las niñas, una noche, hermano, a mí me dio tristeza de una jovencita muy hermosa, por ahí a los 14 o 15 años más o menos tenía la jovencita. Ya ella había tomado la decisión de convertirse al Señor. Y un día, mire usted la astucia, ¿no? Sentado a la mesa, mi esposa y yo, mi esposa le brindó almuerzo a ella, porque ella vivía en el campo. Y ahí estando los dos a la mesa nos dijo: hermanos, me da mucha pena tener que decirle, pero yo quiero que ustedes me den un consejo. Como yo aquí no tengo dónde llegar sino una tía, yo llego a la casa de mi tía y lógicamente cuando los hijos son bien enseñados, esas personas llegan a una casa y no son personas que son atenidas a que lo hagan todo, sino se enseñan a que si le dan un tinto, lavan el pocillo, si le dan el chocolate, lavan la vasija, ¿no? Entonces la niña le ayudaba a la tía. Y en la sala tenían el televisor y estaban viendo una película pornográfica. El hombre desnudo, la mujer desnuda, haciendo el acto sexual. Y entonces ella nos cuenta: ay, hermano, yo no me sé dar la película, pero yo pasaba de la alcoba a la cocina y me dio como una caminadera. Ella misma testificaba. Y eso le puede pasar a cualquiera, tanto hombre como mujer. Y el ver eso, hermano, cuando yo me metí a la alcoba, yo solita allí comenzaba a pensar: qué bueno que un hombre estuviera aquí para yo acostarme con él. Porque eso le había marcado la mente. Entonces uno tiene que tener sabiduría. ¿Qué están viendo los hijos en internet? ¿Qué están viendo en televisión? Esas películas pornográficas, ya eso es un mercado abierto en la calle, ¿no? Y cualquiera puede obtener eso. ¿Quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Con quién anda su hijo, su hija? Averigüe usted quiénes son los padres de los amigos de sus hijos, que no les importa eso. Y es como aquella incauta abuelita que tenía un nieto que era un ejemplo, el niño, ¿cierto? Y creció él, y por ahí dice que los abuelos son muy alcahuetas. Dicen así porque yo apenas estoy empezando esa experiencia. Y ya el muchacho era un adolescente, pero la abuelita eso hablaba maravillas de él, porque ese es el peligro. Uno hablar bien de los hijos sin saber cuál es el comportamiento. Y cuando ya él tenía ya por ahí unos 17, 18 años, llega la policía a las 2 de la mañana tocando la puerta. Le dice: señora, ¿usted conoce fulanito de tal? Sí, señor. Claro, ese es mi nieto. Y él está aquí en su casa. Sí, a las 9 de la noche, es que él en la calle a las 9 está aquí en la casa. Y resulta que había un roto por detrás. Que la anciana creía que él se acostaba y se iba por ese roto a delinquir. Y era un tremendo delincuente. Había cometido un delito, una cantidad de cosas. Y la ley lo buscaba. Pero esta vez ya no fue a buscarlo, sino a avisarle a la señora. ¿Y usted sabe dónde está su hijo? Claro, él está ahí acostado. Nos muestra, por favor, dónde está su nieto. Y fueron allá y la cama estaba vacía. Ay, pero si él vino a las 9 de la noche, él estuvo aquí. Yo lo vi que se acostó. Digo, sí. Nos da mucho pesar tener que decirle: allá está en el anfiteatro. ¿Sabe usted dónde anda su hijo? Hay muchos hermanos que traen los hijos, los de la calle. Termina el culto y son ellos los primeros que salen a la calle, habiendo tráfico de carro. Uno debe venir aquí, pero no perder la cabeza. ¿Dónde está mi hijo? Esto aquí no es un lugar para soltar los hijos y que hagan lo que quieran. No, señor.
Estamos en la presencia de Dios donde todos tenemos que aprender. Entonces, no olvidemos la autoridad. El centurión dijo: yo soy un hombre bajo autoridad, pero también tengo soldados bajo mis órdenes. Como yo quiero que la autoridad superior me trate a mí, yo debo tratar a mis subalternos. Por eso en esta noche yo quiero decir, si usted quiere que su esposa lo trate bien, trátela usted bien. Porque hay parejas que pasa el tiempo y ella está esperando que él cambie y él también está esperando que ella cambie. Hasta que mi esposa no cambie, yo no hago esto. Y ella también está diciendo lo mismo. ¿Sabe? Las reglas de la vida es: si yo quiero que mi esposa cambie, yo soy el que tengo que cambiar. Para que cuando ella vea el cambio en mí, entonces tome la decisión de cambiar. Gloria al Señor. Yo quiero en esta noche, hermanos, que estos consejos no se queden en el aire. Lo tomemos, sometámonos los unos a los otros, respetémonos. El hombre no debe querer a la mujer, la debe amar. El querer puede ser un tiempo, pero el amor permanece. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? El amor permanece. Pero yo puedo querer por un tiempo y luego cambiar de opinión, pero el amor permanece. Cuando esa mujer se adhiere al cuerpo del hombre y ese adhiere al cuerpo de la mujer, mire usted, yo lo enseñaba un domingo y es la verdad, que con el tiempo el uno se va pareciendo al otro. ¿Usted no ha notado eso? Y todas las cosas que son del hombre. Cuando usted ve un carro y ya conoce el dueño, dice: ve, este carro se parece al dueño. Porque las cosas que se van uniendo cada día se van adheriendo el uno al otro. Por eso es que el hombre tiene que escoger la mujer que le gusta, para que después no se avergüence de ella. Después tiene que estar escondido por allá para que no se den cuenta quién es la esposa. No, uno tiene que ser con esa seguridad. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios.